buenos días o buenas noches, según el momento en que os venga a bien incorporaros online a esta que es ya la última clase de este curso 2021 y que retomaremos, Dios mediante, veremos cómo y cuándo y de qué textos el próximo octubre, si Dios quiere. El domingo pasado celebramos la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo, si no le habéis cerrado las puertas, está con cada uno, en lo más hondo de nuestro ser, en lo más íntimo de nuestra alma. Él es el que tiene que hacernos comprender toda la verdad de la palabra en su intensidad más profunda. Y por eso nosotros terminamos de aportar nuestro pequeño esfuerzo a intentar que sea el Espíritu el que con los conocimientos que hemos intentado adquirir, ahora valoremos el don de la palabra a través del libro del Apocalipsis. A modo de recopilación y para dejar sentado lo que yo considero que es fundamental, ¿no? Voy a hacer hoy un decálogo, 10 puntos, que claro, lógicamente son 10 puntos que tengo que enumerar, no me va a dar tiempo a desarrollar 10 puntos, pero que yo creo que son tan dichos, tan repetidos a lo largo del estudio del libro del Apocalipsis, que con enumerarlo solamente, con leerlo prácticamente, pues yo creo que será fácil de comprender. Y teniendo esta recopilación, yo creo que nos facilitará el poder releer el libro del Apocalipsis y comprenderlo en más intensidad. No digo en toda su intensidad. La palabra de Dios es profunda, es viva, y nunca llegaremos a captar su profundidad. Depende de Dios que se comunica y depende de nosotros que nos abramos a la fuerza de su Espíritu. 10 puntos, por tanto, que intentan ser una recopilación de aquello que, mejor o peor dicho, a veces con mejor aclaración, otras con limitaciones, y cabe hasta la posibilidad de alguna cosa no bien expresada, no importa, yo pido disculpas y digo que el texto está abierto, el estudio también, y podemos seguir profundizando y podemos seguir descubriendo. Pero con la fuerza del Espíritu, a la luz de la verdad adquirida a través del conocimiento, ahora vamos a resumir en unos puntos, en 10 puntos concretamente, lo que yo creo que es imprescindible, que hay que tener en cuenta para poder comprender el vehículo de la palabra de Dios. Luego será su luz, luego será su fuerza, luego será su gracia la que realice el milagro de comunicarse con cada uno y a través de esta palabra llegar al fondo de tu alma. Sería el primer punto que tendríamos que tener en cuenta, el plantearnos la época de construcción de este libro para tener en cuenta también, valga la repetición, las circunstancias que se vivían entonces y que fueron el trampolín sobre el cual se empezó a construir y se empezó a estudiar lo que se quería transmitir a través de aquellas circunstancias en la escritura, en la confección de este libro. Es allá por la altura de finales del siglo I, donde la situación de la Iglesia está sufriendo la persecución de los primeros cristianos, cuando todavía el cristianismo es una secta que hay que combatir por parte de muchos, por parte concretamente del Imperio Romano, que se ha extendido y que ha llegado hasta Palestina. Es la época, por tanto, del sufrimiento de los cristianos que por defender su fe son
condenados a los leones, al martirio, a la muerte. Ser cristiano, por tanto, costaba la vida. Fijaros lo que significaba el bien que era la fe que tenían, que Cristo de parte de Dios les había comunicado y que había sido la causa por la cual Cristo se entregó, por ese bien, por la salvación de los hombres. Pero en contraste con esta realidad, el monstruo estaba también desatado. El mal estaba aparentemente dominando. Mataron a Jesús, matan a los cristianos y tienen que esconderse. Es la época de vivir la fe en catacumbas, con todo lo que eso tiene de positivo y negativo. De negativo porque no se puede vivir abiertamente, pero de positivo porque el que lo vive lo valora tanto que realmente se llega a profundidades que cuando se extiende con Constantino y se hace el pueblo cristiano sin una preparación ni cultural y mucho menos evangelizadora, pues entonces ya ser cristiano era una costumbre, algo que proponía el imperio, algo que estaba en la calle, algo que se podía vivir sin dificultad y que por tanto era compatible con otros valores en la vida. El segundo punto, por tanto, que me gustaría deducir de este primer criterio es que la persecución en la Iglesia, de una forma o de otra, es inherente a la fe cristiana. O sea, todo aplauso no puede ser. Somos discípulos de un crucificado. Es verdad que venció a la muerte, pero eso es cosa del reino. Es del más allá, aunque tengamos que luchar por hacerlo presente aquí y ahora. La persecución, el sufrimiento, el dolor, de alguna manera está implícito en lo que significa ser cristiano. Y debemos huir cuando el ser cristiano sea todo aplauso, y sea todo bien visto, y sea cómodo, y te suban para arriba, y te adoren, y te veneren, y te... No. Es imprescindible el que nosotros descubramos que ser consecuentemente cristianos es subir a la montaña hasta llegar allí a contemplar la presencia del infinito, del misterio. Habrá épocas en las que esta persecución no sea de una forma cruenta, con leones o con tiros. Ojalá no aparezca nunca más, ¿no? Pero esta persecución puede ser civilina, a lo mejor como lo es hoy, ¿no? No te persiguen abiertamente y te prohíben, pero te ponen las zancadillas pertinentes para no favorecer el desarrollo y para ni siquiera manifestarte públicamente. El tercer punto es que entonces, frente a este don que significa la fe, el libro del Apocalipsis muy abiertamente, como hemos repetido hasta la saciedad, nosotros contamos y tenemos conciencia de que el mal, el dragón, existe como posibilidad y nos amenaza constantemente. La gloria que tenemos que conquistar se ve siempre de alguna manera caracterizada, pormenorizada y de alguna forma sometida por este mal que está suelto, que está presente en el mundo y que de una forma o de otra a todos amenaza. El Cordero de Dios ha sido degollado y su sangre ha vencido ese dragón, lo ha matado, pero ese dragón tiene
sus aquiescencias, tiene sus postrimerías, tiene sus secuaces, tiene otras formas. No es el dragón directo, es en sus civilinos quehaceres como se hace presente, pero con la misma realidad que si el dragón estuviera suelto. Existe el bien a realizar en cada uno, con la gracia, la presencia de Dios en nosotros, capacitándonos para poder vencerlo. Pero no debemos descuidarnos. Nos amenaza, está presente y podemos sucumbir a sus tentáculos. El cuarto punto se nos invita a desarrollar aquí y ahora el don de la fe, de la esperanza y la caridad. A veces decís vosotros, y me habéis ido comentando a lo largo del curso algunos, ¿no? Es que qué difícil el libro del Apocalipsis. Bueno, pues en este cuarto punto me gustaría hacer esta síntesis. No es tan difícil. Dejemos un poco la paja del libro, dejemos un poco la simbología de los accidentes y vayamos al grano. Y el grano del libro del Apocalipsis es una fe, una defensa de la fe en la victoria de Cristo, que hemos visto en muchos libros en el Evangelio y que hemos meditado en los 4 evangelistas cuando nos hablan de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Pues el libro del Apocalipsis es de otra forma contándonos lo mismo. Es hacer, por tanto, una defensa de la fe. Es magnificar esa fe porque conduce a una realización tan grandiosa y por tanto a un desarrollo de la esperanza que es nada más y nada menos que el reino, simbolizado en esa liturgia de la que tanto hemos hablado, ¿no? Y que nos invita sobre todo a no sucumbir al mal en la expresión de adorar a otros dioses, de apropiarnos de lo que no nos pertenece, de ser coherente con nosotros mismos, ¿no? Y que en definitiva propone el que sea la caridad el distintivo. Fijaros, nada novedoso, si es lo de siempre en la palabra de Dios. Es el libro que defiende la fe en Cristo, que mantiene, anima y estimula a vivir la esperanza en el reino y que nos dice en vuestra peregrinación para luchar contra el mal. Es el amor, es la caridad, es ponernos en el lugar del otro, es devolver bien por mal, es perdonar al enemigo, es, en definitiva, seguir los pasos del Maestro, lo que nos hará acreedores del reino prometido. En el quinto punto, lo fundamental de este libro del Apocalipsis, yo digo que coincide con la Sagrada Escritura. Fijaos qué cosa, cualquiera que me oiga dirá, pero qué redundante, ¿y cómo va a ser un libro contrario si está en el libro? No, pero hay que demostrarlo, hay que intentar expresarlo y manifestarlo, ¿no? En lo fundamental hay una coincidencia grande entre el libro del Apocalipsis y el resto de los libros. Y concretamente, fijaros bien, y ya lo he nombrado alguna vez, entre el libro del Apocalipsis y el libro del Génesis. El principio con el final. Por eso Jesús se proclama, en la última clase lo decíamos, yo soy el alfa y la omega. Es decir, la primera letra del alfabeto griego y la última letra de ese alfabeto. Entonces, ¿de qué nos dice el libro del Apocalipsis? Pues nos habla, como ya hemos nombrado, de lo que significa el paraíso. El paraíso es el Edén que perdimos y sin embargo es el reino que conquistaremos cuando seamos llamados y podamos participar de la gran liturgia del cielo, presidida por el Padre, con el Cordero degollado a su mano derecha
invitándonos a lavar nuestras túnicas o habiendo lavado nuestras túnicas en la sangre del Cordero para poder participar de lo que es la gloria, que se puede contar con trompetas, timbales, caballos, sellos, todos los símbolos del mundo, pero que no expresan otra cosa que es la alegría del cielo, la felicidad a la que aspiramos y que ni siquiera podemos imaginarnos lo grandioso que será, porque dará respuesta a todas nuestras aspiraciones. Además, fijaros, el libro del Apocalipsis nos habla también de las plagas de Egipto. ¿Os acordáis, no? Cómo manda Dios en el libro del Apocalipsis una serie de castigos al mal para vencer al enemigo. Nos habla también de la Babilonia, que es el antítesis de la Jerusalén, del pueblo de Dios. Nos habla del destierro en esa Babilonia, nos habla de tantas cosas, tantos temas coincidentes, que en definitiva es que es lo mismo. El libro del Génesis lo que hace es culminarse en el libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis tiene su comienzo en el libro del Génesis. El sexto punto es la importancia del lenguaje simbólico. Hay que tenerlo en cuenta, porque es que este libro está escrito no para la generación del siglo I, II, III, sino para todos los tiempos. Y tiene un valor, el lenguaje simbólico, valedero para todos los tiempos. Son el valor de los números, por ejemplo, que no son unidades, el valor de los caballos con sus colores, los rollos de la palabra. ¿Quién abrirá el rollo? Y nosotros lo vemos tan tranquilamente que cogemos la Biblia y decimos, fíjate, la palabra de Dios, y nos cuesta trabajo. ¿Cómo será esto de la palabra de Dios, este libro? Y sin embargo, ese libro no había quien se atreviera a abrirlo. Y tuvo que ofrecerse voluntario, decir, yo soy, yo me ofrezco. Y ese era el primero de muchos que vamos detrás. Las lámparas serán la luz que ilumine nuestra vida. Las trompetas convocarán y tronarán la fiesta para congregarnos. Es decir, la liturgia del cielo es nuestra esperanza y nos anima a seguir luchando y superando las dificultades que nos encontremos. En el número 7, un niño va a nacer, una mujer lo está dando a luz. Y decíamos, es la Iglesia que presenta la tarea evangelizadora de Jesús y que encuentra dificultades, ese dragón que quiere atraparla. Pero puede ser también la madre, cómo no, María, a quien veneramos, a quien honramos, de quien queremos sentirnos humildes hijos y reconocerla la mediadora más grande, la protectora que nos acoge, para que no tengamos ningún temor y nos acompañe en la lucha para que venzamos al mal con ella y de su mano seamos conducidos a la gloria del cielo. El bien, por tanto, es Cristo. El mal es la idolatría, la fornicación y el maltrato de la vida que nos damos unos a otros. En el 8º punto tenemos que tener en cuenta la invitación que hace la palabra del libro del Apocalipsis a las distintas iglesias, a cada una de las iglesias, para que revisemos nuestro comportamiento constantemente y nos demos cuenta que el tiempo nos va aflojando, apartando, va disminuyendo nuestras fuerzas, se nos va acabando la luz y necesitamos volver a los principios, volver al amor primero, volver al seguimiento de Cristo, por tanto, a la conversión, que es la clave. En el número punto, la gran liturgia del cielo es imaginada y contada
teniendo en base el capítulo 25 de San Mateo. Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve en la cárcel enfermo, Pero el Señor, ¿cuándo esto ocurrió? Cuando lo hicisteis con cualquiera de mis hermanos. Pues la gran liturgia del cielo es lo mismo. Os habéis dejado lavar por la sangre del Cordero, habéis seguido sus pasos, y sus pasos serán sanar, dar vida, hacer el bien, ayudar a caminar, en definitiva, hacernos partícipes de la gloria del cielo. Y por último es el número 10, el reconocimiento de Dios como uno y trino. En el libro del Apocalipsis se nos expresa continuamente: aquel que preside la gran liturgia es el Padre Dios. Está el Cordero degollado, en cuya sangre lavamos nuestras túnicas. Y es el Espíritu de Dios Padre Hijo el que nos da fuerza, estimula, ayuda, el que nos pone en la situación de vencer el mal, de seguir caminando, de contar con su gracia para poder llegar a ser partícipes del reino. Es, por tanto, y nos revela así el libro del Apocalipsis, el valor de la Iglesia y su tarea de evangelizadora. Merece la pena. Tenemos que seguir adelante. Es verdad que nadie podrá contra ella porque es obra de Dios, pero tenemos que intentar, con todas sus limitaciones, vivir enamorados de la que es nuestra madre, para que, sabiendo que no es la mejor de las situaciones, no es la más guapa del mundo, pero es nuestra madre. Lo que somos, por ella lo somos. De ella, a través de ella, mejor dicho, de Dios nos viene, y a través de ella Dios nos espera para darnos el abrazo en el reino. Y por último, como último punto del 10, el proyecto del Padre es que ninguno se pierda. Él ha garantizado que el monstruo va a ser destruido, que ya ha sido vencido, y nosotros tenemos las armas para poder destruirlo. Y las armas son el amor, Dios mismo. No me queda sino daros las gracias de todo corazón por haberme seguido, por haber estado juntos durante este tiempo. Yo bien sabe Dios que lo he hecho con toda mi alma, con todo mi corazón, que a mí me ha servido muchísimo y que espero a vosotros os haya servido al menos como a mí. Gracias y pasad todos un feliz verano. Releed el libro del Apocalipsis y con estos y otros conocimientos que podáis adquirir, descubrid la grandeza de Dios que quiere comunicarse con cada uno.